Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Saludos, bienvenidos a Regional 360 en nuestra tercera emisión del día de hoy, martes 20 de diciembre. 6 de cada 10 peruanos tienen problemas para pagar sus deudas, ya sea dinero que le deben a familiares o a entidades bancarias, lo cual está generando que muchos trabajadores pidan adelanto de sueldo, lo cual a su vez crea un preocupante círculo vicioso. Esta y otras informaciones a continuación. Cifras preocupantes. A puertas de iniciar el año 2023, se avisoran problemas en la economía familiar de los peruanos debido a la inflación. Y es que, según el análisis elaborado por la encuestadora Impronta Research, hoy en día 6 de cada 10 peruanos tienen problemas para pagar sus deudas económicas. Además, son las personas que pertenecen al nivel socioeconómico C y D quienes se endeudan con sus propios familiares. En cambio, los peruanos del nivel socioeconómico B presentan problemas con los bancos y cajas, es decir, falta de liquidez económica para pagar la tarjeta de crédito. Por otro lado, según José Oropesa, socio director de Impronta Research, en diálogo con el diario Gestión, tal es la problemática de la economía en el país que los trabajadores están empezando a solicitar el pago de sus remuneraciones por adelantado, convirtiéndose en un círculo vicioso. Los peruanos día a día buscan soluciones para poder costear sus gastos personales. En ese sentido, según la encuestadora, el 60% de los peruanos están endeudados con entidades bancarias por haber solicitado crédito para pagar sus cosas. Finalmente, será importante que la gestión de la presidenta Dina Boluarte y el Congreso trabajen en mejores medidas para reactivar la economía del país e impulsar mayores puestos de trabajo, pues se estima que el 70% de los peruanos no mejorarán su economía familiar en el año venidero. El canciller de México, Marcelo Ebrard, confirmó que la familia de Pedro Castillo se encuentra en la Embajada de México en Perú con asilo político. En una conferencia de prensa que contó con la presencia del mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, el canciller mexicano precisó que el otorgamiento del asilo político se trata de una decisión independiente y soberana del gobierno mexicano. Asimismo, Ebrard reveló que ya se han iniciado los trámites para generar un salvoconducto con el objetivo de trasladar a la ex familia presidencial a territorio mexicano si es que así lo desean. Ante esto, las dudas sobre el paradero de Jennifer Paredes, la cuñada e hija putativa de Pedro Castillo Terrones, quien se encuentra bajo mandato de comparecencia con restricciones, incrementaron, dado que fuentes de RPP Noticias han confirmado que solo se le concedió asilo político a la ex primera dama Lilia Paredes y sus 2 hijos. Recordemos también que la ex primera dama Lilia Paredes se encuentra en calidad de investigada por presuntamente ser la coordinadora de una organización criminal liderada por su esposo Pedro Castillo. Asimismo, Jennifer viene siendo investigada por lavado de activos y colusión agravada. La familia permanece intocable, mientras que Castillo permanece recluido. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Otra intromisión más.
Esta vez el Ministerio de Relaciones Exteriores expresó a la Embajada de la República de Colombia en Perú su profundo malestar por las declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro. A través de una nota diplomática, la Cancillería señaló que las afirmaciones del presidente Petro constituyen una injerencia inaceptable en los asuntos internos del Perú, en especial en un grave contexto donde se cuentan lamentables pérdidas de vidas humanas. Esto se debe a que el último fin de semana, el presidente colombiano se refirió a la situación del expresidente Pedro Castillo y aseguró que es una víctima y las acusaciones de corrupción que pesan sobre él no tienen fundamento. Sin embargo, el presidente Petro no sería el único mandatario que se ha pronunciado a favor del vacado Castillo. Como se recuerda, el presidente mexicano López Obrador también se ha pronunciado en repetidas ocasiones a favor de Castillo. En tal sentido, la Cancillería insiste en el respeto mutuo, amistad y voluntad de integración entre ambos estados. La Asamblea Constituyente solo podría instalarse vía acto contrario al derecho. Esa es la conclusión a la que llegó el Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Carta Magna en nuestro país. Es decir, no cabe vía legal posible para llevar a cabo esta convocatoria, que es uno de los principales pedidos de los manifestantes que han desatado el caos en el país en los últimos días después del intento de golpe de Estado de Pedro Castillo. En este sentido, en su sentencia sobre la Ley 31399, la cual regula y limita el referéndum para reformas a la Carta Magna y fue objeto de una demanda de inconstitucionalidad interpuesta por el gobierno de Pedro Castillo, el órgano autónomo de control constitucional sentó un fundamento sobre una eventual convocatoria a una asamblea constituyente. Después de este fallo, se ratifica que toda convocatoria a asamblea constituyente por referéndum debe antes pasar por el Congreso de la República. A este pronunciamiento se sumó el legislativo, quienes aseguraron que esta postura es reafirmada por el artículo 206 de la Constitución, el cual dispone que toda reforma constitucional debe ser aprobada por el Congreso. Ante la convulsión social y el pedido latente de los manifestantes por una asamblea constituyente, la intervención y pronunciación del mayor intérprete de la Carta Magna será un buen punto de partida si es que el gobierno considera prestar atención a dicho pedido. Los caminos democráticos siempre deben primar. La noticia que importa en tu región desde Lima y todos los rincones del país. Regional 360. Muy buenas tardes con todos, soy Sol Pociascot, estamos en entrevista para Regional 360 con Carlos Loaiza, el gerente general de Canatur. En términos generales, ¿cómo está ahorita la situación del turismo en el Perú? Pues nos topamos con una condición muy difícil para el sector, que es esta andanada de violencia, de desmanes, de toma de carreteras, de secuestro de aeropuertos, lo cual hace pues que definitivamente un insumo que es muy importante para el turismo, que es la confianza, la certidumbre, la seguridad de quienes quieren hacer turismo, se ve afectada y en consecuencia obviamente la actividad turística pues paralizada en muchas regiones del país. ¿Cuántos visitantes extranjeros estaba proyectado? Y hablo así en condicional y a futuro. Estaba proyectado para tener este año 2022. Pues estaban proyectados 2 millones de visitantes extranjeros, que no vamos a llegar a la cifra, porque a noviembre estábamos en 1.800.000 y esos 200.000 teníamos que tenerlos ahora en diciembre. No lo vamos a tener porque ya sabemos también que muchos países están recomendando a sus propios connacionales a no venir al nuestro, obviamente por las condiciones de conmoción social que estamos viviendo. Entonces, si juntamos estos datos, lo que tenemos es que estamos a menos de un 50% de lo que estábamos el 2019. Seamos optimistas y digamos, ok, estemos al 50%, ¿no? Entonces, de esos 48.000, 50% son 24.000 millones de soles inyectados a la economía nacional a partir de la actividad turística. Si esos 24.000 lo dividimos en 12, que son los 12 meses del año, tenemos que mensualmente hay un aporte aproximado de 2.000 millones de soles a la economía nacional.
Si lo dividimos entre 4 semanas, que son las que tiene un mes, estamos hablando de 500 millones de soles de aporte por la actividad turística al Producto Bruto Interno. Ya tenemos una semana y días. Es decir, que si cuantificamos lo que está en juego en esta semana, estamos hablando de 500 millones de soles que está dejando la actividad o que está poniendo en riesgo la actividad turística de ser inyectada a la economía nacional, y esto obviamente pues va a afectar de todas maneras lo que son las proyecciones de crecimiento en el Producto Bruto Interno, y esto sabemos en consecuencia pues va a afectar también una serie de otros, no solo indicadores, sino también recursos que son necesarios para la ejecución de tantas obras, de tanto requerimiento que es necesario por la población. Tenemos un vasto número de emprendedores en todo el Perú que son los que están dedicados al turismo. El Ministerio del Trabajo reporta que del 100% de empresas que se manifiestan están vinculadas al sector turismo, el 90% son empresas de menos de 10 trabajadores solo. ¿Qué son esas empresas? Son microempresas, ¿no? Ni siquiera son pequeñas empresas, son microempresas. Otra preocupación respecto justamente de los atractivos turísticos del Perú es, bueno, Machu Picchu principalmente, ¿no? Que se ha anunciado el cierre de Machu Picchu, el cierre de los ferrocarriles. Desde Canatur, ¿cómo evalúan ustedes esta situación en el Cusco particularmente y qué salidas comienzan a vislumbrar? Si es que haces que una cosa suene fuerte, por más que no lo sea, la gente va a pensar que fue fuerte, ¿no? Y entonces eso es lo que está sucediendo y lo que creo yo que estas personas han visto como posibilidad, donde hacemos notar esta circunstancia, nuestro reclamo, las protestas, el descontrol. Bueno, en aquellos lugares donde pues está en los ojos del mundo, ¿no? Y sí, o sea, en los ojos del mundo siempre va a estar Machu Picchu. Felizmente se ha activado rápidamente un protocolo a través del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, en coordinación con PROMPERÚ y, cómo no, también con nosotros como sector privado, que es la red de protección al turista. Y esta red de protección al turista rápidamente ha podido empadronar los casos que se tienen en estas regiones que han sido afectadas, y gracias a ese empadronamiento, por ejemplo, desde el día de ayer se han activado lo que son los vuelos humanitarios. ¿Usted cree que los turistas van a querer venir al Perú con lo que está pasando? Sin duda que no, Sol, sin duda que no, o sea, en la condición actual no, o sea, pero ¿qué tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer en orden de prioridades y cómo esto debe avanzar es restablecer la paz social, uno. Lo segundo, asegurarnos de que el sentimiento y el sentido de autoridad exista. Y en paralelo, okay, no tercero, sino en paralelo, ir trabajando también en estrategias y en actividades que van a tener que salir al mundo entero a decirle, pues sí, oigan, tenemos una condición difícil como sociedad y ha decantado en esto, pero como peruanos y como responsables que somos, también estamos trabajando en que no vuelva a suceder. Claro que sí, señor Loaiza, muchas gracias por su tiempo, por haber compartido toda esa información tan valiosa con nosotros. Muchas gracias a ti, Sol, por la oportunidad. Un saludo cordial a toda tu audiencia. Los días álgidos por la crisis política y social de las últimas semanas empiezan a restablecerse lentamente. Tanto en la provincia de Virú, región La Libertad, como en Cangallo y Huamanga, región Ayacucho, se levantó la inmovilización obligatoria que dispuso el gobierno de la presidenta Dina Boluarte. Esto se dio mediante un decreto supremo publicado en el diario oficial El Peruano. En ese sentido, fue la Comandancia General de la Policía Nacional del Perú quien hizo esta petición al constatar el cese progresivo de la ola de protestas, caos y zozobra que se vivió en estos sectores del Perú. Sin embargo, recordemos que esta inestabilidad política y social desde el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo ha dejado hasta el momento un saldo de 26 personas fallecidas y cientos de heridos en todo el territorio nacional. Regional 360. Noticias para todos los peruanos. Gracias por su preferencia. Lo invitamos a seguir el desarrollo de la actualidad informativa por nuestra página web y todas nuestras redes sociales. Nos reencontramos en nuestra próxima emisión por este mismo canal. Ahora lo dejamos con la efeméride del día. El 19 de diciembre de 1926 nació en la ciudad de Trujillo el poeta y periodista peruano Alejandro Romualdo Valle Palomino,
ganador del Premio Nacional de Poesía en el año 1949. Considerado uno de los poetas más importantes del siglo XX en América Latina, perteneció a la reconocida Generación del 50 y fue profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Regional 360. Noticias para todos los peruanos.